forma. Hay unos videitos bonitos que mandaron ya al grupo de cómo el glóbulo blanco por pseudópodo, fíjense, va tras la bacteria y luego la engloba, la mete dentro y después ya la va a degradar con los lisosomas, ¿no? Entonces, así funcionan las células. Parecen mentiras, pero un poquito así funcionan, ¿ya? Y después vimos de que también generalmente hay un solo núcleo por célula, pero vamos a ver que en algunos protozoarios hay siempre más de un núcleo, ¿no? O sea, generalmente son varios núcleos. Y ahorita estamos viendo las partes del núcleo. Espero que todos hayan ya dibujado su núcleo y que hayan puesto membrana nuclear, jugo nuclear o nucleoplasma, es lo mismo, ¿ya? Reciben varios nombres. Cariolinfa recibe también, entonces es la misma cosa. Lo vamos a llamar jugo nuclear porque creo que es más fácil de acordarnos, pero pueden decir nucleoplasma, los nucleolos y la cromatina. Y por favor, vamos a hacer mucho énfasis en esto, que es la cromatina, que es lo que vamos a estudiar ahorita. Porque ya hemos estudiado la membrana nuclear, vamos a contar rapidito qué es el nucleoplasma, qué son los nucleolos, pero después nos vamos a concentrar toda esta clase en aprender qué es la cromatina, porque la cromatina es el ADN. Y ustedes ya saben cómo es el ADN, ya lo llevamos en la segunda unidad de compuestos orgánicos, ¿se acuerdan? Ácidos nucleicos, ADN, ARN, bases nitrogenadas, ¿no? Que están hechos de nucleótidos, todo eso deben recordar, por favor. Entonces vamos a estudiar la cromatina un poco más a fondo, ¿ya? Entonces vamos conociendo más detallecitos del núcleo. Ahí hay otra imagen del núcleo, tiene las mismas características, solo que claro, aquí está quizás un poquito más completo. Tiene la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna, el espacio perinuclear, que es ese espacio que hay entre las dos membranas. Tiene los poros nucleares o complejo del poro, tiene adheridos ribosomas también en su superficie, tiene el nucleolo, y esto que ustedes ven aquí, estos hilitos, es la cromatina, que viene a ser el ADN. Pero ya ahorita vamos a aprender que, y ya les conté yo que durante la interfase, este ADN no está enrollado. Por eso lo vemos como hilos y no lo vemos como cromosoma. Si estuviéramos viendo una célula que está en la mitosis, se está dividiendo, no lo veríamos así el ADN como hilito, no lo veríamos como cromatina, sino lo veríamos condensado, que se llama ahí cromosoma, ¿ya? Y esto lo vamos a ir repasando y lo vamos a ir aprendiendo. Recuerden entonces que el núcleo tiene cuatro partes. Envoltura nuclear o membrana nuclear, lo mismo. Jugo nuclear, que yo les decía que también se llama carioplasma, cariolinfa, nucleoplasma. Por si un caso ven en otros libros y dicen, ¿qué es la cariolinfa? Nunca habla. No, es el jugo nuclear, ¿ya? Acuérdense que cario significa núcleo. Por eso ven, el plasma del núcleo. O linfa es como líquido también, ¿no? El líquido del núcleo, ¿ya? O el plasma del núcleo. Eso significa jugo nuclear. Están los nucleolos y está la cromatina, que es donde nos vamos a centrar un poquito más durante la clase. Recordamos muy brevemente, porque ya lo vimos, envoltura nuclear es lo que nos clasifica a las células eucarióticas. Solo las células eucarióticas tienen envoltura nuclear. Rodea al núcleo. Está formado por dos membranas con los poros nucleares. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Regula el intercambio de materiales entre el núcleo y citoplasma, protegiendo al ADN que está en su interior. ¿Ya? El jugo nuclear, carioplasma, cariolinfa, nucleoplasma, es una masa homogénea llena de principalmente agua. Entonces, el jugo que hay ahí adentro está principalmente constituido por agua, pero ahí adentro hay proteínas, hay enzimas, hay fosfato, y tiene además aminoácidos, miren, y tiene nucleótidos libres. ¿Se acuerdan que era un nucleótido? A ver, vamos recordando todo. El ¿Quién me puede decir que era monomer un nucleótido? el monómero A ver, de todos los que están en sala, Raquel y Maldonado, monómero del ADN. Rebeca, Acapa. ¿Alguien sabe lo que es un nucleótido? Monómero del Son sus ADN. monómeros de ADN. Pues.
Eso, Walter, ¿no? Es el monómero de los ácidos nucleicos, Walter, en general, tanto de ADN como ARN, ¿ya? ¿Y de qué está hecho un nucleótido? ¿Te acuerdas, Walter? Base nitrogenada Muy bien, Scarlett, base nitrogenada, de fosfato, el grupo fosfato y, ¿qué me falta? azúcar. Y el azúcar. Perfecto. Entonces, el nucleótido es lo que me va a formar después los ácidos nucleicos. Y hay un azúcar, desoxirribosa en el ADN, ribosa en el ARN, el grupo fosfato y la base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina en ADN, ¿no? Y timina cambia, no está en el ARN y está el uracil. Muy bien. Entonces, el jugo nuclear, ahí adentro hay nucleótidos libres. ¿Por qué? Porque después en la división celular, el ADN se copia a sí mismo. Ya vamos a aprender la otra clase, que en algún momento nuestras células, en lugar de tener 46 cromosomas, van a tener 92. Pero no es porque aparezcan por ahí nuevos cromosomas, sino que nuestros 46 se copian a sí mismos. Se copian y hay otra cantidad igual de cromosomas. Y entonces, ¿de dónde van a salir eso? Pues de estos nucleótidos libres que están en el jugo nuclear, que después el ADN lo toma y arma la molécula completa como célula, ¿ya? Los nucleolos, ¿qué son? A ver, los nucleolos son algunas regiones que están más oscuras dentro del núcleo. Son esféricos generalmente hay uno, a veces pueden haber dos, y son compuestos más concentrados de qué? Principalmente de ARN, de nucleótidos, de proteínas, de enzimas. Entonces, como que en el jugo nuclear, algunas partes se vuelven más compactas, más oscuras, por eso se ven, y ahí hay mayor cantidad de ARN. Acuérdense que es muy importante que haya ARN dentro del núcleo, porque está el ADN, la cromatina, que va a tener la información, pero quien va a llevar esa información es el ARN mensajero, al de transferencia y el de transferencia ribosómico, como ya hemos explicado varias veces, ¿ya? Entonces, eso es el nucleolo. Esos son nucleolos, son concentraciones son lugares más concentrados de ARN, nucleótidos, proteínas y enzimas que están en el jugo nuclear, ¿ya? Y por último, miren, la cromatina, la famosa cromatina. La cromatina es el ADN. ¿Por qué le dan varios nombres? Un poco quizás para diferenciar al ADN descondensado. Cuando digo descondensado, imagínense, a ver, es como una lana, esas lanas que hacían nuestras mamás antes que tejían más, ¿no? Ahora casi ya muy poco. Esa lana, si ustedes la estiran, van a tener hilitos, hilitos, hilitos. Esos hilitos es el ADN, ¿ya? Que cuando está así, todo disuelto, a veces se enreda, ¿no ven? Eso lo vamos a llamar cromatina, pero es el ADN, solo que está como desenrollado. Pero cuando la mamá lo enrolla y lo hace bolitas chiquititas para tenerlo organizado en la canasta, imagínense que esté haciendo una colcha de colores, ella organiza los colores, ¿no ven? El color rojo aquí, amarillo, acá. A eso lo vamos a llamar el ADN condensado o lo vamos a llamar cromosoma. Entonces vamos a hacer esa cosa para, después en el examen no me van a poner si eso, porque a veces en el examen me ponen los ejemplos que yo doy, y es solo para entender. Cuando está la lana como tirita, enrollada y de ahí toda mezclada, la vamos a llamar cromatina. El ADN desenrollado, que también se llama descondensado. Y cuando hemos hecho nuestras bolitas de colores para tenerlo organizado, lo vamos a llamar ADN condensado, enrollado, y a eso lo vamos a llamar cromosoma. Cuando mi ADN está desenrollado como tirita, cuando está como cromatina, durante la interfase, cuando mi célula no está haciendo división, de las 16 horas que dura una vida de una célula hepática, 15 horas mi ADN está como cromatina, desenrollado. Cuando va a entrar a la mitosis, a la división celular que dura una hora, ese ADN que está así todo, digamos, como tiritas, ¿no ven? Que se llama cromatina, se empieza a condensar, como que se acomoda,
se convierte en cromosoma. Ya está bien diferenciado en los cromosomas que nosotros conocemos. ¿Por qué hace esto el ADN? Hace esto porque yo me lo imagino igual a esa lana toda enrollada cuando la queremos desenrollar, cómo nos cuesta, ¿no? Porque está toda mezclada. Imagínense si el ADN seguiría así, desenrollado, mezclado. ¿Cómo hace para irse las copias hacia un lado y hacia otro? En la mitosis, porque ya vamos a aprender la semana que viene que en la mitosis de una célula que yo tengo se forman dos células hijas idénticas, con el mismo ADN, con la misma cantidad de ADN, sin variabilidad genética. Entonces, ¿por qué se forman dos? Porque en la interfase, en ese tiempo que se está preparando la célula, mi ADN, ¿se acuerdan que el hecho se ha copiado, no? Entonces, si yo tengo aquí una hebra de ADN, ella ha hecho una copia de sí misma acá. La ha hecho mi célula pensando, para cuando yo me divida en la mitosis, ya tengo mi copia, porque no me puedo dividir y dividir mi ADN. Entonces, si divido mi ADN sin duplicarlo, después mis células van a tener la mitad de mi cromosoma, ya no va a ser 46, cada célula 23. Después se vuelve a dividir esa célula, cada célula va a tener 11.5 y me voy a quedar sin ADN. No, no puede pasar eso. Entonces, ¿qué hace mi célula cuando aún está en la etapa de interfase, está, antes decían los libros, en reposo? Yo me la imaginaba descansando la célula. No, no estaba en reposo. La célula se estaba preparando para dividirse. En ese estadio de interfase de preparación, ya la célula agarra su ADN y hace una copia de ese mismo ADN, pero aún está desarrollado, ¿no? Entonces, cuando va a entrar a mitosis, ese ADN desarrollado se organiza. ¿En qué? En cromosomas. Se condensa para organizarse en cromosomas. Por eso es que recibe diferentes nombres. Cromatina, cuando lo vemos como hilitos. Nosotros en nuestras células epiteliales en el laboratorio lo hemos visto así como hilitos. No hemos visto cromosomas, ¿no ves? Porque la mayoría de mis células estaba en interfase. Si es que hayamos encontrado por ahí una célula en división, haya sido fabuloso porque lo íbamos a ver como cromosoma. Y lo íbamos a ver clarito porque en la célula la célula epitelial se lo ve bien, ¿ya? Pero todas las que vimos estaban como interfaz. Entonces, la cromatina es la porción que se tiñe bien en el núcleo porque es ácido y echamos un colorante que es básico, entonces se puede teñir bien el ADN y por eso lo vemos bien el núcleo en nuestras células cuando hemos mirado en el microscopio. Y la cromatina no es más que ADN y proteína. La cromatina es ADN y proteína, pero unas proteínas que están ahí nomás, no está aún enrollado en esas proteínas, ¿ya? Una cosa importante que quiero que no se olviden, es que las células de cada organismo eucariota tienen una cantidad de ADN característico que se llama valor C. ¿Qué significa? Cada especie tiene un número constante, eso es valor C, valor de la constancia, un número constante de ADN. ¿Qué es una especie? Porque entonces tienen que saber que una especie es un conjunto de individuos que pueden reproducirse entre sí. Una misma especie de rana. Cuando pueden reproducirse entre sí, están en la misma especie. Los caballos son todos de la misma especie. Los humanos somos todos de la misma especie porque nos podemos reproducir entre nosotros. ¿Se dan cuenta? A veces esta regla, como todas reglas, tiene sus excepciones. Y a veces hay que el caballo se puede cruzar con el burrito y me da la mula. Pero la mula ya no puede tener hijitos. Se llama híbrido. Pero eso es muy raro, ¿ya? Es muy raro. Entonces, cada especie tiene un número constante o característico de ADN. Todos los tajivos tienen un número de cromosoma característico. Los togorochi, otro número. Los perros, otro número. Y ahorita vamos a ver una listita para ver cuántos cromosomas tiene un perro, un gato o el humano, etc. Entonces, eso sí quiero que se les quede muy claro porque es muy importante después también para genética, ¿no? Que se van a llevar después, ¿ya? Y otra de las cosas es que siempre la cantidad de ADN es mayor en células eucarióticas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una bacteria, un alga verde azul del reino Monera, tiene un solo cromosoma. Mientras que, si yo les pregunto,
¿Cuántos cromosomas tiene una célula eucariótica? ¿Qué me dirían ustedes? Depende Diana Torres, de la especie. Digo, depende de la especie. Jessica, Kelly. A ver, si yo les pregunto uno de Varían, esa, dígame. varían, Exacto, varían. exacto, Micaela. Varía dependiendo de qué. De la especie. Siempre Mm, completa su información, ¿De la ¿ya? especie? De la especie. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué cantidad hay ADN en una célula eucariótica? No me digan hay 46, porque no le estoy preguntando qué cantidad de ADN hay en el ser humano. Si no le estoy preguntando en eucariótica, ustedes su respuesta completita tiene que ser siempre, depende de la especie, porque cada especie tiene un número característico de cromosomas, ¿ya? Entonces, este núcleo donde está el ADN adentro, ya saben ustedes, fue descubierto por Roberto Brown en el año 1831 y es donde está toda la información genética para la síntesis de proteína, ¿no? Ahí está una célula con su núcleo. Esto está con 20.000 aumentos. Acuérdense que nosotros llegamos a 1.000, ¿no? Esto está 20 veces más, 20.000 aumentos. Miren, membrana, esta es una foto real, ¿no? Membrana celular, citoplasma, núcleo. Esto que ven aquí, ahora sí, las vemos bonitas, las mitocondrias, ¿las ven? Miren de bonitas, son hartas, porque hay muchas mitocondrias en nuestras células. Miren con las crestas mitocondriales adentro, ¿se acuerdan? Estas son las que respiran en nuestras células y nos producen ATP. Toman oxígeno, toman la glucosa, hacen todo el proceso de glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, desprenden CO2 y me forman ATP. Ahí están, bien bonitas. No vemos aquí cloroplasto porque es una célula animal, no vegetal. Si fuera vegetal sería más recta porque tendría pared celular, ¿ya? Y este es el núcleo, membrana nuclear. Si los vamos a ver después de más cerquita, son dos capas, ¿no ven? Con espacios perinucleares. Jugo nuclear. No se ve muy claro el nucleolo, podrían estar por aquí. Y todas estas hilitos que ustedes ven aquí son la cromatina, porque está como cromatina, no como cromosoma. Miren una célula vegetal, esto es una hoja de lodea, que teníamos que verla el lunes, esperemos que este lunes las veamos. Miren cómo es más recta, porque tiene pared celular, citoplasma, después de la pared celular, membrana nuclear, por supuesto, citoplasma. Esto verdecito que ustedes ven, cloroplasto. Aquí se ven pocos, ustedes lo van a ver hasta más. Y miren el núcleo, ¿lo ven? El núcleo es una célula vegetal. ¿Por qué se ven estos colores? Porque no lo hemos teñido, ¿no? Si, si le ponemos, por ejemplo, safranina, pues podríamos teñirlo y se vería más fuerte. Aquí se ven los nucleolos. A veces hay uno, a veces hay dos, ¿miren? Y aquí adentro el núcleo y aquí está el ADN, que no lo vemos igual porque no está teñido, pero aquí ya está teñido, fíjense. Estas son células de tubos seminíferos de testículos. Oh. Perdón, el microscopio Marioli creo está activado. Mire, microscopio óptico con 1.000 aumentos, porque así también nosotros hemos visto nuestras células, ¿no? Con 1.000 aumentos. Se observan núcleos en interfase y núcleos en división. Los puntos más oscuros dentro del núcleo son los nucleolos. Veamos una célula. Esto es una célula, esto es otra célula, esto es otra célula, esto es otra, así. Miren, esta célula es como la hemos visto normalmente nosotros. Citoplasma, membrana, núcleo. Lo oscurito, nucleolo. Pero no vemos el ADN tan clarito, porque está como cromatina en interfase. Pero esta célula de aquí está empezando a dividirse, esta o esta. Va a empezar a hacer mitosis. Entonces miren cómo ya vemos más oscuro esto. Esto de aquí ya son cromosomas. Porque este ADN que estaba disperso aquí se ha condensado. Ya vamos a ver ahorita cómo se condensa. Se envuelve en unas proteínas. Y entonces se convierte de cromatina a cromosoma. Cromatina en interfase, cromosoma en división celular. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo ahorita. Vamos a ver que no todo, no siempre hay un solo núcleo, pueden haber macronúcleos, micronúcleos, como en los paramecios, por ejemplo, miren, un protozoorio.
el estento puede tener una serie de núcleos, pueden haber núcleos alargados, ¿no? Pero principalmente hay un núcleo como nosotros conocemos. Bueno, entonces aquí quiero mostrarles una cosa. Y con eso quizás vamos a terminar, pero quiero que lo entiendan bien. Si no, me levantan la mano, volvemos a aplicar y si Dios quiere el otro miércoles en presencial lo volvemos a aplicar. Esto es mi hebra de ADN, ¿lo ven? Mi ADN está así durante la interfase. Y cuando está así, lo llamamos cromatina. Pero cuando la célula va a entrar a dividirse en la mitosis, mi ADN se va a enrollar en unas proteínas que se llaman histonas, que ahorita se las voy a mostrar. Se va a enrollar, se va a enrollar y se va a convertir en esto, que aquí ya lo llamamos cromosoma. Es lo mismo, ADN, ADN. Solo que aquí está desenrollado durante el tiempo que la célula no se está dividiendo y aquí está enrollado durante el tiempo que la célula está en división celular. Aquí lo llamamos cromatina, aquí lo llamamos cromosoma. Y todo está aquí dentro del núcleo, ¿no ven? ¿Qué es un gen? A ver, ya que está aquí, le pasamos. Un gen es un pedacito de mi cromosoma que me expresa una característica. Cómo va a ser mi pelo, qué altura voy a tener, qué enfermedad voy a tener, está aquí en la secuencia de esos nucleótidos que dijimos hace rato, en esas letras, y según como estén ordenadas esas letras, me forman genes diferentes. Genes de pelo lacio, genes de pelo crespo, genes de ojos tal color, genes de cáncer de mama o no, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la cromatina y este es el cromosoma. Y está aquí en muchas palabras, pero yo prefiero explicárselos en estas imágenes y ustedes lo repasan y lo volvemos a ver también en la clase que viene. Entonces, acuérdense que vamos a llamar al ADN cromatina cuando está descondensado durante la interfase. Vamos a aprender bien la próxima clase qué es interfase, qué es división celular, ¿ya? Por ahora, anótenlo así, apréndanlo así. Y vamos a llamar al ADN cromosoma cuando está condensado durante la división celular o mitosis. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? Miren, bueno, antes de pasar a eso, acordémonos que la cromatina es una molécula que es el ADN que está presente en todas las células. Todos los seres vivos tenemos ADN, incluidas las bacterias y las algas, solo que en los eucariontes hay mucha más cantidad y que la cantidad del ADN siempre va a ser característico de cada especie. Una de las cosas interesantes de la cromatina o del ADN es su tamaño, ¿no? Creo que alguna vez hemos hablado que si nosotros sacamos el ADN de nuestra célula y lo ponemos, lo alargamos, mire, va a medir casi 2 metros, 174 centímetros mediría toda nuestra cadena de ADN de una célula. Saco una célula como la que vieron epitelial, entro al núcleo, lo saco el ADN y lo extiendo, digamos, si se pudiera así entender, y va a medir como 1,74 metros. Es tan grande, pero tan grande. ¿Cómo hace para entrar en una célula tan pequeñita? Bueno, porque está muy enrollado. Pero y entra, imagínense en unas células de micras, ¿no? Y ya saben que la micra es la milésima parte de un milímetro. Y sin embargo, mide casi 2 metros. Es una locura, pero pasa. El ADN de la mosca de la fruta, que es muy conocida, por ejemplo, Drosophila melanogaster, mide casi 12 centímetros. Y de una bacteria, que la bacteria es muy chiquitita, 10 micras o algo así, mide 1 milímetro. Eso es un mundo también para una bacteria, ¿no? Pero es así, ¿ya? Entonces, recordemos que el contenido de ADN se lo conoce como valor C y es que cada especie tiene un número característico de ADN, ¿ya? Y aquí estábamos hablando de eso, ¿no? Fíjense, nosotros somos el Homo sapiens, nuestro nombre científico es Homo sapiens, tenemos 46 cromosomas. En todas nuestras células, en todas. Piensen, cierren sus ojos y piensen en la célula de su corazón, de su hígado, de su piel, de todo es 46 cromosomas. Diferente si pensamos en nuestro óvulo. Las chicas piensen en los óvulos que ahorita están en sus ovarios, tienen 23 cromosomas.
Es la única célula que tiene la mitad del número de cromosomas. Eso se llama haploide, con H. Haploide. Los chicos piensen, todos los espermatozoides que están produciendo en sus testículos, que es su órgano reproductor, tienen 23 cromosomas. Son los únicos que tienen la mitad, son las únicas células haploides en nuestro cuerpo y en los animales también. Todas las demás células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, se llaman diploides, ¿ya? ¿Cuántos cromosomas tiene el chimpancé? 48. El perro, 72 cromosomas. Entonces, no porque haya más ADN o menos, somos más o menos inteligentes. No tienen nada que ver, ¿no? En la vaca, 60. Las gallinas o el pollo, 78. Las ranas, 26. La mosca, 12. El maíz, 20. El trigo, 46. El algodón tiene 52 cromosomas. Todos los seres vivos tenemos cromosomas. Todos. No existe un ser vivo sin ADN. No se equivoque, ¿no? Las bacterias tienen ¿cuántos cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tienen las bacterias? A ver, Naomi, Maita. Quiero que todos, saber si están por lo menos atrás de sus pantallas negras. Uno. Eso, deberían estar todos con sus cámaras encendidas, para que yo vea que están ahí. Pero les cuesta, ¿no? No sé por qué. Aunque estén echados, no sé qué, pero igual, si podemos verlo, es otra cosa. Imagínense ustedes pasando clase con nadie, con cámaras. Muy difícil, pero bueno. Tengo la esperanza que están atendiendo y están ahí atrás. Si quieren hacer su cámara, para mí es fabuloso. Eso, muy bien. Un cromosoma. Las bacterias tienen un cromosoma. Perfecto. Bien, y entonces ahora, ¿qué tal si les explico cómo es que se enrolla? ¿Cómo es que esa cromatina se me convierte en cromosoma? Todo esto que está aquí escrito es lo que yo les voy a contar ahorita. Se los pongo escrito para que ustedes después lo puedan leer y lo puedan repasar, ¿ya? Pero prefiero, en vez de leer, explicarles para que lo entiendan mucho mejor. A ver, recordamos que el ADN está desenrollado como ADN en la interfaz. 15 horas está así, como estos hilitos que se llaman cromatina, acuérdense. Pero cuando el núcleo le dice, ya vamos a tener que dividirlo, ¿cómo le dice? ¿Por qué le dice? Porque ve que el citoplasma se condensa más, hay algunas señales químicas, que ya la célula sabe el momento en que debe entrar a hacer mitosis, la división celular. Entonces, cuando la célula va a entrar a mitosis en una etapa que se llama profase, ya les he dicho que la vamos a aprender bien en la otra clase, la célula dice, vamos a entrar a mitosis, a dividirnos, y el ADN dice, pues ahora debo organizarme, debo convertirme en cromosoma para estar ordenadito, como esas lanas que dijimos de colores de la mamá, debe estar ordenadito para que cuando después me divida en dos células hijas, yo no tenga problema en irme la copia hacia aquí y el otro ADN acá, y no se me enrollen los hilos. Entonces esta cromatina empieza a enrollarse y se enrolla en unas proteínas. Estos rosaditos que ven aquí son unas proteínas que se llaman histonas, ¿ya? Y hay diferentes tipos de proteínas histonas que ahorita los vamos a ver. Cuando se va enrollando en esas proteínas histonas, esta parte se llama nucleosoma, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver con calma, pero aquí, veamos, tenemos el ADN desenrollado, va a entrar a mitosis, empieza a darle una vuelta y media en cada histona y le da una vuelta y media. Esto azul que ven es el ADN que se está enrollando en esas proteínas histonas. Al enrollarse en las proteínas histonas, luego se sigue empaquetando, enrollando, forma bucle, espirales condensados y se convierte en cromosoma. La mejor etapa para estudiar los cromosomas de una célula es en la metafase. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Se acuerdan? Las 4 fases de la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase. En la metafase es cuando el ADN está más condensado y yo puedo estudiar
encuentran una nueva especie de animal, de planta, de microorganismo, y si quiero saber cuántos cromosomas tengo, se puede inducir a sus células a que hagan división celular con productos químicos, se detiene la división celular en metafase con colchicina, y ahí yo puedo sacar foto a la célula y después puedo contar sus cromosomas, así como se sabe cuántos cromosomas. Hay unas técnicas ya más modernas que se hacen, por ejemplo, a las células de los embriones, cuando se está formando el bebé, pueden sacar algunas células del líquido amniótico y ahí se mira y ahí ya se puede saber cuántos cromosomas va a tener el bebé que viene. Si se ve que hay un cromosoma de más en el par 21, 3, ¿no ves? Ahí se dice que este niño va a nacer con síndrome de Down. Porque el síndrome de Down lo que hace es que en el par 21, en lugar de tener los dos cromosomas, uno del papá y uno de mamá, aparece un cromosoma más, que es el síndrome de Down, trisomía del par 21, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se puede estudiar y se puede saber de los cromosomas. Aquí está, miren, el ADN se enrolla en las proteínas de histona, de ahí se copia en algún momento este brazo, es una copia de este, porque eso hace en la interfase, este es el centrómero. Este brazo es homólogo de este. Este brazo es una copia de este. ¿Por qué? Porque este brazo se va a ir para una célula y este brazo se va a ir después a la otra en la división celular. Desenrollado en interfase se llama cromatina. Enrollado en mitosis se llama cromosoma. ¿Y cómo se enrolla? Se enrolla porque hay, no lo tengo aquí, lo voy a tener que, se los voy a mostrar, creo que no tengo imágenes aquí. La próxima semana vamos a ver cómo es que se forma esto que se llama nucleosoma. Tengo, creo que en la otra presentación, los nucleosomas son 5 diferentes tipos de proteínas histonas. Miren, se llaman H1, H2A, H2B, H3 y H4. Son 8 proteínas, 4 y 4. Viene el ADN, se enrolla ahí y viene el H1 y lo sella. A eso se llama nucleosoma. Y a las 8 proteínas se llama octámero. ¿Ya? Entonces, es así como se va enrollando y se va formando los nucleosomas. Voy a ver si al final de la clase de esto no tengo. No está. ¿Ya? Entonces, así se enrolla y así se convierte de cromatina en cromosoma. Y eso me parece que, esperen, me voy a dejar de compartir, aunque ya tengo 4 minutitos, no me va a dar. Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar nomás. Y la próxima clase, ustedes hagan un favor. Revisen lo que es un octámero, anótense que es un octámero. Revisen lo que es un nucleosoma. Y la próxima clase empezamos con eso. Vamos a dibujar en la pizarra el octámero, ahí vamos a enrollar el cromosoma y vamos a hacer el nucleosoma para después hacer el cromosoma. Y después en la práctica lo vamos a hacer con algunas bolitas de plastoforo, con lana, y ahí vamos a hacer vamos a hacer una maquetita chiquitita. Vayan ya mirando, porque vamos a hacer una maquetita chiquitita, no quiero grande, para que puedan meterla en su mochila, de un nucleosoma. Cómo es que el ADN se enrolla en estas proteínas y cómo se convierte de cromatina en cromosoma. Eso es, ¿ya? Lo vamos a hacer y yo les aseguro, el semestre pasado lo hicimos y toditos me respondieron bien en el examen, porque cuando uno lo hace, lo aprende, ¿ya? Entonces tengo como 3 minutos. Acuérdense que la cromatina, ya saben lo que es la cromatina, este ADN desenrollado, también puede estar de diferentes formas. Hay una cromatina que se llama eucromatina, ¿ya? Volvemos a la cromatina. La cromatina hay en algunas partes que está más condensada, como más compactada, y otra donde está menos condensada. La menos condensada se llama eucromatina. Eu significa verdadero. Cromatina verdadera, como la cromatina la que tiene la información genética. Y hay otra que está más compactada que se llama heterocromatina, ¿ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que pasaba? De todo nuestro ADN, de toda nuestra larga cadena de ADN, se sabe que el 10% forma genes que expresan algo. Y antes se decía el otro 90% es ADN basura.
Antes así se hablaba. Ay, no, ahora se sabe que no es basura. Todo ese otro ADN que tenemos lo que hace es que ayuda a que este 10% funcione y se exprese, ¿ya? Entonces, en nuestro ADN hay una cromatina verdadera que tiene la información genética y hay otra cromatina que ayuda a que esa información genética se exprese. A eso lo llamamos eucromatina y heterocromatina. Y esto lo van a ver cuando lleven genética con su profesor o profesora de genética, porque van a poder ver la heterocromatina, la eucromatina en su práctica, y van a ver algo que se llama teoría de Mary-Lyon. Anótense también, por favor, y me lo buscan también. Y lo vamos a repasar todo junto en la próxima clase. Porque esto es importante, porque lo ven en genética también con sus profesores, ¿ya? Vemos cómo está la activación del cromosoma X. Se llama teoría Mary-Lyon, que es la científica que los descubrió. Entonces, esas tres tareitas, jóvenes, búsquenme qué es, antes que se corte, búsquenme qué es octámero, con dibujito, qué es nucleosoma, ¿ya? Y después investiguen qué es la teoría de Mary-Lyon. Y así todos juntos la repasamos. Es una inactivación del cromosoma X de los mamíferos y esto lo van a estudiar más a detenimiento en genética. Bueno, se va a cortar jóvenes en menos de un minuto, así que gracias, hemos avanzado bastante y tranquilo, hagan su tareita y la próxima clase repasamos todas las dudas y todo lo que podamos, ¿ya? Un gusto verlos antes que, bueno, no verlos, un gusto que estemos aquí y nos vamos a juntar, si Dios, mediante el lunes para la práctica que hacemos plastidios, mamá, ¿ya? Si hay problemas, ustedes tengo el WhatsApp y ahí vamos a ver qué hacer, qué solución le vamos a dar. Un abrazo, chao Ana, gracias por poner tu imagen, chao, chao chicos. No sé si alguien sacó una fotito, me la manda, por favor, ya, por favor, una fotito, saque a alguien que tenga su teléfono a mano. Yo saqué, dice. ¿Ya? Muy bien, Vania, me la pasas al grupo. Me la pasas al grupo.